4.0 que presentará Jorge Restrepo Morales, docente e investigador del Tecnológico de Antioquia. Además, es profesor titular de la Facultad de Administración y Ciencias Económicas del Tecnológico de Antioquia y fuera de esto es PhD en Economía desde la Universidad CEU San Pablo. Además, tiene un MBA de la Universidad de AFIT de Medellín e ingeniero administrativo de la Universidad Nacional de Colombia en Medellín. También es investigador senior en MinCiencia Colombia y trabaja especialmente en las líneas de investigación, análisis de gestión de riesgos y modelación y competitividad. Les recuerdo nuestros hashtags de este congreso, numeral CI, numeral CONSIN 2020, numeral Día CI, numeral 7 años Diálogo CI y numeral CIP 6.0 para este webinar. Bienvenido, Jorge. Muy buenas tardes, muchas gracias. ¿Me confirma si ya están viendo mi pantalla? Sí, sí la estamos viendo. Bueno, perfecto. Empiezo entonces. La audiencia toda suya, doctor. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes, un placer estar acá. Aquí les estoy compartiendo unas preguntitas que vamos a hacer en Mentis para que cuando terminemos la disertación comparemos un poco con los elementos que se han dado en ciertas investigaciones alrededor de la comunicación, la industria 4.0 y finalmente los efectos que ha tenido el COVID-19 en la comunicación. La agenda que estoy presentando para hoy, inicio con una introducción, posteriormente voy a desarrollar el modelo de aclaración de la presentación. En segunda instancia voy a hablar del rol de la comunicación interna ante los desafíos que presenta la industria 4.0, donde voy a resaltar las características de la comunicación interna como factor relevante en la gestión del cambio. Voy a analizar unas condiciones que se han dado en la literatura y en investigaciones para el desarrollo de una comunicación interna eficaz, a desplegar cuáles son las herramientas más utilizadas en la actualidad y particularmente en la pandemia, las ventajas y desventajas de este uso y por último entonces el impacto del COVID-19 en la comunicación interna y por último vamos a tener unas conclusiones. Dentro de nuestro modelo de aclaración, quiero empezar con esta cita de Peter Drucker, que aunque es de el siglo pasado, 1967, ya planteaba cómo el 60% de los problemas empresariales son consecuencia de una mala comunicación. Y aquí quiero esclarecer un poco qué significa mala comunicación, porque cuando uno comunica, lo hace desde lo que uno es decir, desde su capital de credibilidad. Por tanto, el éxito de la comunicación, en particular de la interna, no se juega tanto en el plano de la técnica de la comunicación como tal, sino en el plano de la valoración. Se podría decir entonces que uno se logra comunicar cuando es percibido por el otro como una persona creíble. Esto lo observamos nosotros constantemente, particularmente en los políticos. Muchos de los mensajes que ellos envían nosotros los entendemos, pero no se les cree. Incluso muchas veces estamos de acuerdo con ellos en alguna materia, pero no generan empatía porque no son creíbles. En esa dirección las relaciones humanas se mueven entonces en la confianza mutua. Y aquí, remembrando a Humberto Maturana, quien diría al respecto que nos movemos en la aceptación del otro o no, como un igual en quien podemos confiar o no. Y en efecto, cuando nosotros conocemos a alguien y nos relacionamos con esa persona por primera vez, generalmente partimos de un voto de confianza que lo podríamos llamar innato y que está mediado por los códigos sociales. El caso, por ejemplo, cuando llega un compañero nuevo a laborar con nosotros, nosotros asumimos o presumimos que se trata de una persona de confianza. En este punto, Luhmann diría que son precisamente esos códigos definidos en cada sistema, sea social u organizacional, los que permiten concatenar los procesos decisionales y, por tanto, se convierten en procesos
comunicacionales que seleccionamos a través de distinciones comunicativas. En ese sentido, cuando alguien intenta comunicar algo, entendemos que no solamente se está limitando a la transmisión de un mensaje, sino que aquí es necesario tener presente el efecto denominado perlocutivo, es decir, la intención de la comunicación y el efecto que esa comunicación tiene en el otro. Cuando alguien comunica, entonces lo puede hacer desde diferentes maneras, lo puede hacer análogo, digitalmente, verbal o no verbal, pero la efectividad del mensaje, de la comunicación, no se juega solamente en la transmisión del mensaje, sino en la manera como ese mensaje es recibido. A esto se refería entonces Peter Drucker cuando planteaba que los problemas son consecuencia de una mala comunicación y significa que yo puedo manejar muy bien la técnica de la comunicación, pero si no soy creíble y no tiene un componente afectivo, la comunicación falla. DIRCOM 2018, la Asociación de Directores de Comunicación de España, plantean que en la actualidad usar el Big Data y los algoritmos para la comunicación son temas estratégicos de mayor relevancia que deben generar los directores de comunicación en la actualidad, y el impulso de la comunicación interna, según esta asociación, está de cuarto en la lista de prioridades. A corto plazo se plantea la necesidad de definir la comunicación online, la comunicación interna y la gestión del cambio. No obstante, ya en la literatura se ve con mucha frecuencia cómo se plantea que la implementación de estos elementos es todavía escasa en la actualidad, y por tanto podríamos plantear que desde los recursos humanos y la comunicación interna, el mayor reto que se presenta es gestionar de forma coherente la transformación cultural que supondrá trabajar en estos nuevos entornos tecnológicos, puesto que esto implica un cambio laboral sin precedentes y que de alguna manera ha sido precipitado pues, por las condiciones que todos conocemos y que estamos viviendo a través de la pandemia. En ese sentido, yo quiero iniciar planteando que la comunicación interna es un vehículo de la cultura corporativa. El concepto de cultura dentro de todo el bagaje de las teorías de gestión empresarial ha venido cobrando una fuerza paulatina a partir de modo particular de la década de los años 90 del siglo pasado, hasta el punto de que en la literatura muchos autores consideran la cultura como la forma de dirección más eficiente posible. Esto no significa que anteriormente no se haya considerado la cultura. Ella siempre se ha manejado incluso con distintos niveles de arraigo, ha existido en las empresas e instituciones como todos los sistemas o sus sistemas sociales que son. El auge del concepto se debe a que los teóricos de la gestión de alguna manera han planteado que es una herramienta de gran calado para la dirección de todo tipo de empresas y de instituciones, en especial aquellas donde el factor humano juega un papel crítico. Esta importancia que se ha otorgado a la cultura en las últimas concesiones del management está estrechamente vinculada con lo que podríamos plantear como nueva estructura cambiante y variable de las organizaciones, con los procesos de flexibilidad y funcionamiento descentralizado que se viene desarrollando con el advenimiento de las tecnologías de información y comunicación. En ese sentido, yo traigo aquí la definición de dos autores, uno que ya en 1952 aparecían más de 60 secciones de la cultura, pero el que más me gustó fue este porque plantea que la cultura consiste en unas pautas explícitas e implícitas de conducta y para la conducta, que son adquiridas y transmitidas mediante símbolos. Y el núcleo central de la cultura son las ideas, y en especial los valores correspondientes a esas ideas que se derivan de una selección histórica. Y plantea entonces que la cultura se puede considerar tanto como producto y a la vez condicionante de la acción. Ya Schein en 1998 trae un planteamiento un poquito diferente
donde ya argumenta que es un modelo de presunciones básicas inventadas, descubiertas o desarrolladas por un grupo en su proceso de aprender a enfrentar problemas de adaptación, tanto externa como interna, de la organización, y que esas actividades han ejercido la suficiente influencia para que sean consideradas válidas y en consecuencia sean transmitidas y enseñadas a los nuevos miembros como el modo correcto de percibir, pensar y sentir esos problemas. Continuando con Schwein, él hacía una símil de la cultura con un árbol, donde básicamente planteaba que las hojas y los frutos son los artefactos de la organización y creaciones que son visibles y que son fácilmente cambiables. La estructura del tronco ya son los valores que se tienen con un mayor grado de conciencia, y por último están las raíces, que ya son presunciones básicas, que son invisibles y preconscientes. En ese sentido, la cultura corporativa puede moldear diferentes modelos de dirección, así como orientar la consecución o no de los objetivos estratégicos. Bien importante es que la cultura no es inamovible ni estática, al mismo tiempo que condiciona el comportamiento de la organización, está condicionada por el entorno, el cual dirige, y la persona que dirige y es consciente de la cultura empresarial debe tener mucho énfasis en transmitir los valores y su sentido para poder motivar y entusiasmar a los empleados que de alguna manera contribuyen al cumplimiento de los objetivos empresariales. Cuando una organización asume una nueva orientación estratégica, en este punto es necesario cuestionar tanto las estructuras como las culturas para determinar cuál es la más adecuada, y es tarea entonces de la dirección propiciar esos cambios para reorientar la cultura a esas necesidades y nuevas realidades, situaciones muy comunes en la crisis que estamos viviendo. Aquí la comunicación tiene una función determinante, puesto que en sus diversas manifestaciones la cultura es el principal vehículo de transmisión de la cultura, e incluso el principal y casi único modo en que se comparte entre los miembros de la organización, y una de las principales vías de generación de cultura, el rol que juega la comunicación. La cultura se genera entonces mediante un proceso de compartir entre los diferentes miembros de la organización, y aquí el rol protagónico lo juega la comunicación. Y la comunicación interna en relación con la cultura, cuando se trata de reforzarla o de lograr que sea asimilada por los nuevos miembros, también ejerce un papel fundamental, y es mayor cuando es necesario desarrollar o fijar una nueva cultura en función de los nuevos objetivos estratégicos derivados de las nuevas realidades y necesidades, como es el caso que nosotros estamos participando en la actualidad. La cultura y la comunicación desarrollan una relación que podríamos llamar simbiótica. La identidad de la organización plantea quién es la organización, que se define desde los principios de misión y visión. Mediante la actuación se especifica qué es lo que la organización hace, es decir, cómo genera valor para sus empleados, accionistas y para todos los interesados en la firma. La cultura determina cómo se hacen las cosas, pero la comunicación es la que me permite establecer cómo es que transmito todos estos elementos de la estrategia, y por tanto se plantea y se refuerza esta relación simbiótica. Ahora voy a pasar a esclarecido el papel de la cultura, la estrategia y la importancia de la comunicación. Voy a hacer un breve recorrido de lo que ha pasado evolutivamente en el paso de la industria 1.0 a la industria 4.0. Aquí hay un timeline donde se arranca en 1800 hasta la actualidad, donde la primera revolución industrial pues se fundamentó en la introducción de equipos de producción mecánico que eran impulsados por agua y por la energía de vapor. Aquí el paradigma reinante era la mecanización y el poder del agua. Luego
trasegamos a la industria 2.0, donde la focalización era la producción en masa, que se alcanza gracias a los conceptos de división del trabajo y el uso de la energía eléctrica. Posteriormente asistimos a la denominada tercera revolución industrial, la industria 0.0, donde ya los elementos determinantes fueron la electrónica, la automatización, la tecnología y los sistemas de información que permitían promover lo que se denominó la producción automatizada. Y hoy asistimos a la cuarta revolución industrial denominada Industria 4.0, que se fundamenta en el uso de sistemas físicos cibernéticos que han aumentado mayor complejidad, como lo muestra esta grafiquita, y que es necesario gestionar y comprender al interior de las organizaciones para poder utilizarlas y generar valor, logrando la subsistencia de la organización. La industria 4.0 es un concepto desarrollado básicamente desde el año 2010. Inició en el gobierno alemán para describir una visión de la fabricación donde se pensaba que todos los procesos se podían interconectar mediante el Internet de las cosas. Por lo tanto, es una unión entre tecnologías digitales para la creación de mercados inéditos y la interacción entre los diferentes agentes económicos que participan en ellos. La actual revolución industrial consiste en digitalización de procesos por medio de interacción de inteligencia artificial con máquinas, optimización de recursos enfocado a la creación de metodologías con alta efectividad comercial. Fusiona digitalmente diversas disciplinas para garantizar en primera instancia la satisfacción del cliente a través de lo que podríamos denominar una personalización de servicios. Tiene una capacidad de adaptación constante a la demanda. Las organizaciones tienen que aprender a determinar eso. Ya pasaron las épocas donde yo podría acumular inventarios porque el costo financiero de esa acumulación podría generar pérdidas desde el punto de vista de los costos de almacenamiento, seguros y obsolescencia. Se hace necesario que las empresas aprendan a servir al cliente de una forma mucho más personalizada, casi que producir en masa centrado en necesidades individuales del cliente. Se sugiere que el servicio por venta debe ser uno a uno con el cliente. En la actualidad es necesario diseñar, producir y vender los productos en menos tiempo y añadir servicios a todos los productos físicos. Para ello es necesario crear series de producción mucho más cortas y rentables y aprovechar la información que se genera desde múltiples canales para que sea analizada y explotada en tiempo real. Por tanto, el futuro de la comunicación en esta nueva modelo de producción está que tiene que entender y aprovechar el gran potencial de la hiperconexión mediante dispositivos móviles. Nunca antes había sido tan fácil recolectar información, pero a la vez tan complejo de manipular y administrar en pro de la generación de valor. Significa entonces que hay que desarrollar cambios orientados a las infraestructuras inteligentes y hacia la digitalización. Esto ha hecho entonces que haya cambiado por completo el mundo de los negocios y con ello la comunicación. Todo lo anterior está produciendo cambios radicales en la cultura de las organizaciones, sitúa a la comunicación digital y a todas las estrategias que se derivan de ella en la alta dirección. Y desde luego hoy en día en aquellas empresas que no han variado su forma de comunicarse y relacionarse según el nuevo orden mundial, están a puertas de perder ventaja competitiva y oportunidades. El escenario a futuro se visualiza en consecuencia como un compendio de retos a los que se debe hacer frente de una manera muy holística, coordinada y sincronizada en el tiempo. En la actualidad estamos asistiendo gradualmente
a un proceso donde los empleados y todos los que participan de una firma, todos los públicos internos, se informan y relacionan por medio de entornos digitales. Y estos entornos digitales nos permiten consultar, compartir tanto las decisiones como los procesos de negocio. Eso significa que el futuro de la comunicación pasa porque es necesario entender y aprovechar ese gran potencial que nos permite estar conectados permanentemente. La industria 1.0 pues se planteaba como un desarrollo de maquinaria y fabricación a escala. La comunicación en aquella época la empresa se centraba en el producto que se elaboraba y que se colocaba a la venta. El público y los clientes se concebían como una masa en la que nadie se destacaba y los mensajes pues simplemente se lanzaban al público en general y simplemente los recogía quien quiera o quien podía. Ya en la industria 2.0, con la producción masiva, la comunicación tiene un rol diferente, ya tiene en cuenta el producto y un elemento fundamental que era el consumidor, y todas las estrategias, tanto de comunicación interna como externa, estaban orientadas a personalizar la personalización de los clientes y su fidelización. Se empezaron a segmentar las campañas y empezó el paradigma de la cultura de marca. En la industria 3.0, caracterizada por la automatización de la fabricación y la informatización, se da el inicio de Internet y las redes sociales. Ya es necesario que se empiece a transmitir información acompañada de sentimientos y valores. Ya el público y los clientes están conformados por personas y por empresas, y estas están configuradas por personas. Por tanto, la relación cambia y se acentúa un modelo mucho más humanizado y se plantea lo que es la era de la conversación. Ya en la industria 4.0 estamos asistiendo a la introducción de tecnologías digitales en la industria. La comunicación aquí se tendrá que adelantar a lo que quiere el consumidor. Las estrategias de comunicación tendrán que ser omnicanal. Ya el público y los clientes están en un constante movimiento y se encuentran hiperconectados, lo que implica que las empresas deberán concentrarse en generar valor social, y la ciberseguridad es un tema bien importante porque se debe garantizar tanto a los públicos internos como externos. En la segunda parte, clarificado el modelo conceptual que voy a utilizar en esta presentación, voy a hablar un poquito del rol que tiene la comunicación interna ante los desafíos que le presenta la industria 4.0, y aquí voy a tratar de resolver 4 cuestiones. La primera, ¿cuáles son las características de la comunicación interna como un factor relevante y determinante en la gestión del cambio que requieren las organizaciones? ¿Cuáles son las condiciones en la industria 4.0 para el desarrollo de una comunicación interna eficaz? ¿Qué herramientas se están utilizando por las diferentes empresas y cuáles son las ventajas y desventajas ante el uso de estas herramientas? Para dar respuesta a estos interrogantes, utilicé una metodología de revisión documental. Hice una revisión bibliográfica donde los términos de referencia que utilicé fueron comunicación interna, comunicación de los empleados, comunicación en el puesto de trabajo y comunicación organizacional como palabras claves de la búsqueda. Utilicé las bases de datos de Web Science y de Scopus, y los criterios de inclusión fueron las nuevas tecnologías, las tendencias que se están presentando, y los ámbitos fueron tanto el público como el privado. En primera instancia encontré 112 artículos, de los cuales había 21 duplicados en el objeto de investigación, y con los criterios que pretendía para dar respuesta a las preguntas planteadas, encontré 24 artículos. De esos 24 artículos, busqué cuáles son las características de la comunicación interna que han identificado en la literatura que se consideran como un factor relevante en la gestión del cambio. Encontré que 5 estudios plantean la necesidad de que las empresas se concentren en un modelo de comunicación simétrica,
que fue el modelo que desarrolló Grunit en 1992, esos 5 estudios argumentan que la comunicación interna simétrica es la estrategia de comunicación más efectiva para que las empresas se relacionen con los empleados. En un segundo estudio encontré que la comunicación interna contribuye a la mejora de la satisfacción de los empleados, y esta mejora de la satisfacción de los empleados redunda en una mayor generación de valor en la organización, la fidelización de clientes e incluso el mejoramiento de procesos de innovación. 2 estudios infieren que la buena comunicación interna se asocia de manera positiva con el compromiso laboral. Por el contrario, cuando no hay buena comunicación, se reduce el compromiso, y recuerden que la comunicación no es solamente las técnicas que utilizo, sino la credibilidad y el componente afectivo. Otro estudio refuerza la idea de que los beneficios que genera un empleado comprometido logran no solo un mayor rendimiento laboral, sino un mayor rendimiento financiero de la empresa. 3 estudios afirman que se aumenta el volumen de negocios y los procesos de innovación en las organizaciones. En otra línea, en la misma línea, 3 estudios añaden un beneficio más, que tener empleados comprometidos a través de la comunicación interna genera mayor lealtad de los clientes. Posteriormente encontré que un estudio confirma cómo la comunicación interna, además de proporcionar información, tiene la función de crear un sentido de comunidad dentro de las organizaciones. Aquí se refuerza la idea de que los empleados son embajadores corporativos, son defensores de la marca y representan esta ante partes externas interesadas, es decir, los clientes y los accionistas. En ese sentido, satisfacer las relaciones empresa o empleado-organización no solo impulsa la productividad de los empleados, sino que también ayuda a crear una fuerza laboral que se vuelve crítica, que cultiva relaciones externas de calidad, que proteja los activos invisibles de la organización como la reputación, y que incluso coadyuve con la gestión del cambio. Luego, en ese mismo ejercicio, busqué cuáles eran las condiciones que se planteaban desde la literatura para que se desarrolle una comunicación interna eficaz. La primera condición es que las empresas deben implementar un modelo de comunicación y escucha de doble sentido, es decir, que tiene de alguna manera relación con lo que se plantea ahorita de la comunicación simétrica. La disposición para escuchar y responder a las preocupaciones e intereses de los públicos también debe ser bidireccional. Y es muy importante que se implique la gerencia y los altos mandos en este proceso. Por su parte, también el uso de herramientas digitales se debe desarrollar en entornos que resulten familiares para los empleados, que sean habituales, para que el sistema de aprendizaje no sea muy complejo y no genere rechazo o excesivas pérdidas de tiempo. Otro estudio frente a las condiciones necesarias revela que los directores de organizaciones que tienen mayor presencia en las redes sociales tienen mayores probabilidades de que los empleados los perciban como comunicadores sinceros, comprensivos y dispuestos a escuchar. Es decir, que no solo manejan la técnica de la comunicación, sino el componente de credibilidad y afectivo. De manera general, en la literatura se plantea que las empresas prestan mucha importancia a la comunicación externa, pero subestiman la importancia de la comunicación interna. La información divulgada a través de los procesos de comunicación debe cumplir con los requisitos de veracidad e integridad para que sea creíble. Se plantea en estudios la medición de la rentabilidad sobre la inversión de la comunicación interna. Se plantea que es necesario ir más allá del beneficio económico
y que en esta medición se deben considerar factores no financieros, utilizando indicadores como, por ejemplo, una relación beneficio-costo para determinar en términos de motivación, satisfacción y compromiso de los empleados cuál ha sido el aporte de esa inversión. También dentro de las condiciones está usar un lenguaje adecuado para que sea comprendido correctamente y se logre el objetivo con la transmisión del mensaje. Las herramientas empleadas en la literatura, pues encontré que se destaca casi en la mayoría de los artículos la eficacia que tiene la comunicación personal y no mediada. Es decir, todos coinciden en que a pesar de que actualmente estamos utilizando comunicaciones mediadas, se puede tratar de que sea una comunicación personalizada. El caso, por ejemplo, la comunicación cara a cara, y es la más eficaz por su capacidad de facilitar la comunicación simétrica que se había planteado en otros estudios como necesaria en la organización. También se encuentra que la naturaleza bidireccional de los canales de comunicación interpersonal permiten y tienen como una ventaja muy grande la retroalimentación instantánea y el diálogo. Es el caso de las reuniones en equipo, las sesiones grupales, la resolución de problemas y las sesiones informativas, que se ha demostrado en la literatura que mejoran la gestión más que las comunicaciones mediadas. Los nuevos canales digitales que estamos utilizando con funciones avanzadas, como es el caso de las cámaras web, el audio, el video integrado, los comentarios, la posibilidad de compartir funciones de chat en línea como estas presentaciones, facilitan la comunicación bidireccional de la organización, y los estudios señalan cómo el desarrollo tecnológico ha cambiado el panorama de la comunicación en general. El fácil acceso de las organizaciones a las numerosas herramientas que existen de comunicación actualmente, Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube, Meet, Zoom, Teams, han transformado las formas de comunicación con los empleados y con los canales que se utilizan. Y nunca como antes se ha facilitado la recogida de datos de interés para la gestión y la medición de métricas al interior de la organización y obviamente mejorar las relaciones con los públicos internos y externos. Se destaca el aumento de los canales y la aparición de las redes sociales ha desdibujado los límites entre las jerarquías de comunicación y ha propiciado una mayor participación para el intercambio de opiniones, ideas y conocimiento. Esto ha sido una de las ventajas más importantes que se ha encontrado con este aumento de estos nuevos canales, es decir, se ha perdido las jerarquías. Aunque se reconocen las ventajas que tienen las redes sociales en la creación de comunidad y la participación, las investigaciones que analicé demuestran que estos nuevos medios no se han integrado bien en el sistema de comunicación interna de las empresas, es decir, que hay un reto importante por resolver. Y la pandemia ha logrado que las empresas confíen en las nuevas tecnologías, en las reuniones virtuales y en las redes sociales para fomentar el compromiso de los empleados. Es así como el correo electrónico, frente a las ventajas e inconvenientes, el correo electrónico, las redes sociales y todos los tipos de herramientas online tienen como gran ventaja la flexibilidad en el desempeño del trabajo, además que permiten el networking, aumentan los beneficios, disminuyen los costos, se incrementa la colaboración, hay mayor conocimiento compartido y ha mejorado la cultura corporativa y las sinergias. Los medios sociales potencialmente, de alguna manera, combaten las limitaciones que tenían los canales de comunicación interna actuales porque facilitan y promueven una comunicación bidireccional. La principal desventaja encontrada en la literatura y en la que coinciden todos los expertos es la pérdida de control, porque se plantea que no hay control sobre los mensajes, los públicos tanto internos como externos pueden comentar en línea, publicar y participar en debates públicos, pero hay una coincidencia bien importante y es que de estas redes y estos medios no se pueden controlar, pero se asegura que si las empresas insisten en tratar de controlar o al menos es una gestión restrictiva, eso entra a contradecir
el principio de una comunicación bidireccional de las redes sociales. La otra preocupación y desventaja son los posibles fallos de seguridad, la distracción de los empleados y las demandas legales que se ocasionan por la falta de privacidad. Y frente a el cuestionamiento que se hace a los empleados, pues uno de los problemas que se manifiesta es que se han convertido en trabajadores 24/7. Es decir, que hay que establecer muy bien los límites de los horarios porque estas nuevas condiciones han hecho que no se respete ese horario. Kenny Taylor plantean que la tecnología en sí misma no puede crear ni destruir relaciones. Lo que plantea es que es más bien la forma en que esa tecnología es usada la que influye en esas relaciones que sean entre las organizaciones y el público. Bien importante esta afirmación. Frente al impacto del COVID-19 en la comunicación interna, el COVID-19 pues aparece como una crisis de estas que no son evitables y ella por sí misma no puede de alguna manera modificar la reputación de las firmas, pero sí puede crear crisis de confianza. Y puede crear crisis de confianza cuando las organizaciones no cumplen con las expectativas que los públicos tienen sobre ellas, y ahí se deriva entonces que las crisis económicas y sociales pueden afectar directamente la reputación corporativa en función de cómo la organización actúe y sobre todo en cuestiones de comunicación interna. Edelman hace un estudio en el 2020, abre más de 200 encuestas con preguntas abiertas y algunas cerradas, y encuentra la necesidad de una acción corporativa específica para afrontar los desafíos sociales que plantea el COVID-19 y sobre todo en bienestar y seguridad de los empleados. En las respuestas, el 72% de las personas encuestadas afirma que el país de origen a donde pertenecen no va a superar la crisis si las organizaciones no participan, no asumen un rol fundamental, protagónico en la solución de los desarrollos económicos y sociales de la pandemia. Eso significa que ya se volvió un problema de opinión pública, y esto hace entonces que el problema caiga a un compromiso social de las empresas en lo que llama responsabilidad social corporativa, y se empieza a crear un vínculo inédito entre la teoría de la comunicación estratégica y las relaciones públicas. Y es que por primera vez en la historia la gestión de la comunicación interna pasa a ser una cuestión de responsabilidad social corporativa. Es decir, que las firmas deben proteger el bienestar y la seguridad económica de sus empleados, incluso si ello implica para ellas pérdidas financieras. Eso lo planteó el 72%. El 52% plantea que el mayor problema que tienen las organizaciones es mantener y aumentar la confianza reputacional. El 38% de los encuestados espera que las empresas lo hagan, pero no como una obligación. Y el 10% de los contadores responde que este problema de bienestar y seguridad económica de los empleados no es prioridad de las empresas. Con la pandemia pues hay una explosión de nuevas técnicas de comunicación interna. Ha afectado a la manera como nos relacionamos en todas las dimensiones, y por tanto los medios y técnicas de comunicación interna no eran ajenos. Ha habido un cambio de modelo laboral donde nos hemos enfrentado a una nueva condición de teletrabajo, y las funciones de las tecnologías de información y comunicación como canal de comunicación entre empleados y empleadores tiene como rasgo fundamental una solución a la crisis. Es decir, que de alguna manera se ha avanzado notoriamente frente a una situación para la cual no se estaba preparado. Es necesario optimizar las técnicas y las herramientas existentes, trasladar el entorno laboral cuando la utilización de estas herramientas estaba anteriormente reservada simplemente para relaciones interpersonales y sociales. La utilización de los medios de comunicación interna
El uso de tecnologías en la nube se resalta como la estrategia más importante que desarrollan las empresas por las ventajas que tienen las soluciones en la nube, y esto hace que las empresas dediquen muchos esfuerzos y recursos en estas actividades tecnológicas, aportando valor a la organización. Uno de los sectores de más rápida aceptación ha sido el educativo. Se han potenciado las plataformas de enseñanza en línea, el uso de tecnologías orientadas a facilitar la movilidad de las tecnologías de información y comunicación, es decir, que los datos y las aplicaciones están en el lugar que se necesiten. De alguna manera hay presencialidad en todas partes. Bien importante que se ha incorporado una nueva función a la comunicación interna, y es la gestión de las infraestructuras de las redes físicas e inalámbricas para que puedan dar una respuesta rápida, sólida y segura al incremento de las comunicaciones que se ha generado por la pandemia, porque todo el mundo quiere acceso a los recursos y servicios en la nube. Es necesario entonces que las empresas implementen plataformas virtualizadas donde todas las personas con cualquier dispositivo, en cualquier lugar y en cualquier momento, se puedan conectar sin desplazarse al lugar de trabajo. Incluso la administración pública ha mejorado, ya tiene modelos de certificados electrónicos, dispositivos de lectura de tarjetas de chips, firmas electrónicas para que la persona pueda cumplir sus funciones administrativas en cualquier lugar. Ahora, el reto es que la técnica como técnica ya se está utilizando. Lo importante es darle la credibilidad y el componente afectivo. Dentro de los cambios que se van a producir a futuro, hay un estudio de Don Gianferi 2020, también obtuvo más de 200 respuestas abiertas, donde la primera pregunta que plantea es qué se debe cambiar en el futuro producto de la pandemia. Y las expectativas que tienen en los empleados, básicamente les interesa mucho conocer cuál es el impacto que va a tener la interrupción de la actividad en sus puestos de trabajo. Y la mayoría entonces reclaman una información más frecuente y directa de los líderes corporativos que sea creíble y veraz. Por su parte, los trabajadores y directivos plantean que es necesario que exista transparencia sobre lo que la organización sabe y no sabe, el 32% de las respuestas, que haya más información sobre recursos para salud mental y emocional, como lo planteaba el doctor Efraín en la disertación anterior, incluida la gestión del estrés y la ansiedad, el 25%. Mayor reconocimiento de la dificultad de la situación, 23%, y más frecuencia en los mensajes, el 22%. Más claridad en la información lo reclaman un 22%, mayor reconocimiento directo de las noticias falsas, más información sobre los derechos de los trabajadores para tratar con familiares enfermos, estar al cuidado de los niños y otros familiares, y los otros deberes que se estén derivando de la situación de la pandemia, el 21%. Bien importante que dentro de los principios de la comunicación interna eficaz se plantea en los líderes corporativos que consideran como clave, primero, que exista honestidad y transparencia. Segundo, mantener la calma. Tercero, es necesario guiar a los empleados con el ejemplo. Cuarto, ayudar a los empleados en seguridad y salud y comunicar mensajes claros y directos. Plantean los líderes corporativos entrevistados. Como conclusión, entonces, para terminar, las industrias necesitarán identificar las tecnologías que mejor satisfagan sus necesidades, deben invertir en ellas e iniciar un proceso de cambio paulatino y gradual donde se implique todas las áreas de empresa, para lo cual es determinante diseñar un buen plan de comunicación interna. En la industria 4.0, las cadenas de producción y los procesos están automatizados, mejor comunicados entre sí, para producir de acuerdo con las demandas del mercado. El uso de las nuevas tecnologías incrementa la competitividad, crean productos más inteligentes, personalizados y respetuosos con el medio ambiente. La industria 4.0, junto con las novedades tecnológicas y el Internet, va a demandar de nuevos perfiles digitales, lo cual será tema pues de otra investigación.
Esta ciberindustria está encaminada hacia la fabricación personalizada y por tanto demanda de una comunicación interna digital que impulse la conectividad, la diversidad y el uso de la inteligencia de la organización. De modo que se tiene que crear un entorno mucho más digitalizado, sin fronteras, y las empresas que no se adapten a nuestro cambio pues van a perder competitividad. Estas se plantean como acciones necesarias para evolucionar a una organización que aprende y avanza. El Internet supuso una revolución en muchos ámbitos, también en el comunicativo. Si la revolución 2.0 se marcó por la conexión de las personas, el 3.0 por la interrelación de datos y la web semántica, la característica del 4.0 es la autonomía de las cosas para conectarse a la red a través del Big Data y del Internet de las cosas. Y por último, pues habíamos asistido a que la comunicación interna era una función dentro de las organizaciones derivada de los recursos humanos. Esta pandemia ha obligado a que se salga de la zona de confort y que se plantee entonces la comunicación interna como transversal a todos los procesos organizacionales. Es decir, que la comunicación interna no es todo, pero sí está en todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Restrepo, por presentarnos y compartirnos esa investigación y los resultados. Si nos permite, vamos entonces a hacer lectura de algunas inquietudes y comentarios que tenemos en el chat, ¿verdad? Aquí entonces nos dice Paola Miño Quintero: confianza, credibilidad y confianza y credibilidad como variables bases de la reputación. Desde Bolivia, aprendiendo del maestro Jorge Restrepo, dice Iván Espinosa. Charles Mena: en 4.0 la era digital se mueve a una velocidad sin precedente, lo que obliga a cambiar la cultura organizacional. ¿Podría señalarnos algunos aspectos de cómo establecer esos cambios? Con base a la investigación del profesor Restrepo, presenta la gestión de comunicación interna. Miramos por acá otros comentarios. Adriana Silva: uno se logra comunicar cuando es percibido por el otro como una persona creíble. Tenemos una pregunta de Paola Miño Quintero. Dice: ¿por qué considera importante mostrar con estadísticas el impacto de la comunicación interna y la relación digital al CEO de la organización? Seamos atentos. Bueno, a ver, voy a empezar por la última. Pues más que presentar estadísticas, lo que se plantea en la literatura es la necesidad de cuantificar el impacto de la inversión en comunicación interna. Es decir, en la mayoría de las empresas no se cuantifica este impacto desde el punto de vista de relaciones beneficio-costo. Se hace solamente desde el punto de vista financiero, y cuando se hace desde el punto de vista financiero, pues las cifras no develan muchos aspectos que subyacen en la realidad de la comunicación interna, como es, por ejemplo, la confianza, como es el componente afectivo, como es la credibilidad. Entonces, lo que se plantea es que es necesario dotar al director de las organizaciones de información tanto cuantitativa como cualitativa para determinar cuál es el efecto o impacto de la inversión en comunicación interna en todos los procesos de negocio y generación de valor. Otra pregunta que se planteaba ahí es estrategias para el cambio cultural. Pues observe que, como lo planteaba Shane en el 98, cuando hace el símil de la cultura con un árbol, pues hay tres elementos que sobresalen. El primero es que hay una parte externa a la organización donde de alguna manera son unos artefactos culturales
que se cambian de manera fácil como las hojas de un árbol. Allí es donde tiene que empezar a desarrollar estrategias en primera instancia la organización. El caso, por ejemplo, en este momento que nosotros fuimos trasladados de una manera abrupta a un nuevo modelo laboral que es el teletrabajo, que venía desarrollándose paulatinamente con la industria 4.0, pero por efecto de la pandemia nos introdujo a todos en ese proceso. Pues muchos hemos encontrado que el impacto cultural que se ha desarrollado alrededor de este cambio ha generado, por ejemplo, para muchas personas estrés, porque en este momento las empresas no tienen claros los límites entre el horario y las obligaciones del empleado. A mí, por ejemplo, ayer una estudiante a las 11:30 de la noche escribiéndome para que le ayudara a solucionar un problema. Entonces, mire que todos los públicos no han podido comprender que algunos funcionarios, como todo el mundo, pues tienen unos horarios de trabajo y esto no es 24/7. Entonces hay que empezar a desarrollar cambios culturales que son paulatinos hasta llegar a la esencia que mostraba el autor en La raíz del árbol, donde ya hay un conjunto de valores que son más difíciles de modificar, y por último a los artefactos simbólicos que tiene la organización, que son los que marcan la actuación y el valor que genera, y que particularmente, como se plantea en todos los textos, generan credibilidad y el componente afectivo. No sé si respondí a los interrogantes o existen algunos otros. Permítame, sí, yo creería que sí, sin embargo, quisiera, pues, Alejandro Castillo, excelente conferencia, Fernanda Nieto, la comunicación interna no es todo, pero sí está en todo, me quedo con esa frase del gran maestro Jorge Restrepo. Gianni Alexandra Burbano, una investigación muy clara y completa. Ismari Núñez, gracias por compartir esos resultados. Y Paola Miño, gracias por su respuesta. Yo creería que pues estamos muy agradecidos, doctor Jorge Restrepo. Yo particularmente también creo que voy a revalorizar uno de los aspectos que usted nos señala reciente, que es la necesidad de que en este nuevo horizonte tengamos nuevas formas de relacionamiento y que esas nuevas formas de relacionamiento nos brinden una forma clara, un protocolo de este relacionamiento, por eso que bien señalaba de que parece que el espacio-tiempo se han unificado y las personas no logran distinguir pues el tema de las horas. Pues ese ejemplo que nos presentaba es muy particular y estoy segura que es posible que impacte a muchísimas personas dentro de las dinámicas organizacionales. Por mi parte, agradecida, doctor, por permitirme hacerle el acompañamiento con la lectura del YouTube, y pues quedo atenta ya a su reflexión final y ya sí, de seguido continuaríamos con nuestro maestro de ceremonia. Muchas gracias. No me resta más que dar las gracias por la invitación, muy complacido, y espero que haya sido productivo para todos los que asistieron.